Preguntas iniciadoras. Los escritores utilizan la palabra para formar versos, los pintores los colores para crear dibujos, los escultores la piedra, el bronce o el hierro. Cada uno tiene materia prima para su producción. Me imagino que esto ya lo han resuelto, porque esto ya les había mandado, pero de todas formas les estoy explicando todo de nuevo. Dice, ¿qué utilizan los músicos como materia prima? Los músicos utilizamos lo que es los instrumentos, ¿no? La misma voz humana es un instrumento musical. ¿Cómo llegan a los oídos todo lo que escuchamos? Mediante ondas sonoras. Para entender toda esta parte igual les voy a explicar yo y les voy a hacer ver un videito donde explica de mejor manera todo esto también, ¿no? El sonido. El sonido es un fenómeno físico que produce sensación o impresión en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan mediante ondas sonoras en el aire. Cualquier instrumento produce ondas, a eso se refiere, y esas ondas llegan a percibir el oído, y es un sonido agradable. De esa manera identificamos que es un sonido, ¿ya? En cambio, el ruido es desagradable al oído. Sonido determinado, melódico o musical. Las vibraciones se propagan de forma periódica y regular. ¿A qué se refiere? Las ondas son prácticamente redonditas, a eso se refiere, y son igualitas. Se puede imitar con la voz o con un instrumento melódico. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tengo un teclado, le voy a poner un piano. Do, re, mi, fa, sol. ¿Ya? Puedo imitarlo yo con la voz y de esa manera puede tener cabida en el pentagrama y reconocerlo como notas musicales como lo que he hecho ahorita, ¿no? Las cualidades o parámetros del sonido determinado son la intensidad. ¿A qué se refiere la intensidad? Se está hablando de lo que es el volumen prácticamente. El volumen está mal dicho, no debería decirse volumen, debería llamarse intensidad. Volumen era la marca de la perillita, ¿ya? Intensidad, como les decía, se refiere prácticamente a lo que ustedes llaman mal el volumen, ¿ya? Si es muy fuerte, si es muy suavito, ¿ya? La altura se refiere a lo que es agudo y grave. Por ejemplo, en el piano tenemos notas graves y tenemos notas agudas, ¿ya? A eso se refiere en la cuestión de la altura. Y el timbre es la característica que tiene cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, ustedes sin ver lo que les acabo de hacer escuchar, ya identifican que es un piano. Y si hago esto, ya han llegado a identificar que es un violín, ¿no ve? A eso se refiere con el timbre. O cuando alguien te grita de lejos en tu casa, por decir tienes una casa de 2 pisos y alguien te está gritando, tú estás en la segunda planta y alguien te está gritando de la planta baja y te das cuenta quién te está gritando, ¿no ve? Por su timbre de voz te das cuenta. A eso se refiere el timbre. Sonido indeterminado, ruido. Las vibraciones de los cuerpos se propagan de forma irregular. ¿Qué quiere decir? Que las ondas no son redonditas, son todo deformes. Por golpes, choques o rozamiento, dice. O sea, puede ser que agarre un marcador y haga esto, eso es un ruido, digamos. Y si voy a volver a hacerlo, no va a sonar igualito. Tiene diferente, o sea, no puedes llegar a imitar el mismo prácticamente. Siendo indeterminado, no tiene lugar en el pentagrama. O sea, no puedo imitar esto en el teclado. Y no lo puedo poner en un pentagrama prácticamente. Las cualidades o parámetros del sonido indeterminado son la intensidad. O sea, hay ruidos que son fuertes, como hay otros que son suavitos, ¿ya? Y el timbre, que no todos los ruidos son iguales, a eso se refiere. Después dice, las cualidades o parámetros del sonido son lo que acabo de decir nuevamente. Intensidad, que se refiere a la fuerza con que se emiten las vibraciones. Por esta cualidad podemos diferenciar un sonido fuerte o suave, es lo que les decía, ¿no? La altura es la cualidad que determina por el número de vibraciones.
Eso también, en un instrumento más vibraciones tiene, el sonido es más agudo. Menos vibraciones tiene, el sonido es grave. El timbre es la cualidad específica de cada voz o instrumento. Nos permite identificar si el sonido es producido por un piano, una guitarra, una flauta. De la misma manera podemos reconocer el timbre de la voz de las personas. Ya es lo que prácticamente todo lo que les he dicho hace rato. Y para poder entender un poco mejor esto, les voy a hacer ver un videito. Ya. En su definición más simple, la música es un compuesto que contiene los siguientes elementos principales: el sonido, el silencio y el tiempo. Ahora mismo vamos a ver de manera bastante sencilla de qué se trata cada uno de estos elementos. Identificaremos al sonido como todo aquello que mi oído puede percibir. El silencio podemos decir entonces que es la ausencia de sonido. Y el tiempo lo podemos definir como una unidad de medida que determina cuál es la duración de un acontecimiento. Para entender mejor el sonido, lo clasificaré en dos ramas: el sonido con altura bien definida y el sonido sin altura bien definida. ¿Pero a qué me refiero con decir altura bien definida? Bueno, pues en física, una de las cualidades del sonido es la llamada altura. Se le conoce como altura a qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. El sonido en la naturaleza se mueve en forma de ondas que viajan en el aire y estas ondas vibran en determinada frecuencia. Si vibran muy rápido, el sonido que producirán se conoce como agudo, y si vibran más lento se le conocerá como grave. Pero para no meternos en explicaciones tan complicadas y puedan entender esto con base en los hechos cotidianos, podemos decir que un sonido agudo es chillón y delgadito. Como ejemplo tenemos este sonido. Por el contrario, un sonido grave se caracteriza por ser denso, poderoso, estruendoso o engrosado. Como ejemplo tenemos este otro sonido. Y ojo, porque no siempre la altura está relacionada con el volumen, aunque a veces nos confundamos diciendo que los sonidos agudos suenan más fuerte que los graves. Esto no necesariamente tiene que ser así. Para saber qué tan grave o agudo es un sonido, nuestra mente lo pondrá en comparación con otro sonido, ya que es probable que si comparamos dos sonidos que nos hayan parecido agudos, uno llegue a ser más agudo que el otro. Lo mismo pasará con los graves. Todos los sonidos en la naturaleza poseen determinada altura. Pueden ser graves o agudos. Sin embargo, no todos estos sonidos tienen una altura bien definida, es decir que las ondas que producen no siempre van a vibrar en frecuencias estables, sino que las ondas vibrarán como locas sin tener un patrón regular. Como ejemplo tenemos este aplauso. Así es como se ve gráficamente el aplauso que acabo de dar. Podemos notar que las ondas salieron disparadas hacia todos lados, no hay una frecuencia estable ni un tamaño de onda concreto. Otro ejemplo sería si dejo caer un zapato al suelo. Produce un sonido, pero si lo levanto y lo vuelvo a tirar, tal vez produzca un sonido diferente con ondas agrupadas de manera diferente. A esto se le llama altura no definida. Por el contrario, cuando toco una nota en un instrumento, tendrá un determinado sonido, y si después de un rato vuelvo a tocar la misma nota, sonará exactamente a la misma altura, idéntico al sonido que ya toqué antes. Gráficamente ese sonido se ve así. Como verán, es totalmente estable, claramente más estable que el del aplauso, con una frecuencia fija. A esto se le llama altura bien definida. Las ondas que vibran en una frecuencia constante siempre van a producir el mismo sonido, y en música a estos sonidos se les llama notas musicales. Existen 7 notas musicales que deben conocer. Sus nombres son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. A estas notas se les conoce como notas naturales, y como escucharán a continuación, se acomodan una tras de otra, ordenadas de la más grave a la más aguda como si fuera una escalera. Es por eso que a este orden de las notas se le llama escala musical. Como han podido observar entonces en el video, me habló prácticamente lo mismo de lo que es el sonido, el ruido y los parámetros que tiene cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Signos de expresión. Tenemos los matices, que son los grados de intensidad del sonido. O sea, en la partitura se colocan estas abreviaturas que ven aquí para saber en qué parte se toca fuerte, se toca suave, muy fuerte, o si va subiendo gradualmente el volumen o va bajando gradualmente. Aquí están los términos, son en italiano, y aquí está su significado en español, en castellano, ¿no? Por ejemplo, pianissimo, que quiere decir muy suave, piano, que quiere decir suave, mezzo forte, que quiere decir medio fuerte, forte, que quiere decir fuerte,
fortísimo, muy fuerte. Y tenemos el crescendo, que es el que aumenta gradualmente, y el decreciendo, disminuyendo, algunos le dicen, que va disminuyendo gradualmente la intensidad, ¿no? Para eso también les he preparado un videito que vamos a ver ahorita. Pues bien, a estos símbolos se les llama matices o dinámicas, la cual es la característica de la música que tiene que ver con la intensidad del sonido, es decir, qué tan bajito o fuerte suena. Además, estos provienen de palabras en italiano, incluso en ocasiones pueden aparecer con el nombre completo. Las principales dinámicas que tenemos son forte, que quiere decir fuerte, piano, que quiere decir suave, luego mezzo forte o medio fuerte, el cual es un poco menos que fuerte, mezzo piano o medio suave, el cual es un poco más que piano, fortísimo, que es muy fuerte, y pianísimo o muy suave. Si lo viéramos como una escala de intensidad, sería algo como esto. También de repente se ven 3 Fs o 4, al igual que Ps, pero son muy raras y si llegan a aparecer, pues solo hay que respetar estos niveles de intensidad. Cuando aparece una de estas dinámicas, lo que hay que hacer es mantener la intensidad indicada hasta que aparezca una nueva indicación. Por otro lado, tenemos al crescendo y al diminuendo. El primero indica un crecimiento gradual del sonido, mientras que durante el segundo hay que disminuirlo. En la partitura el crescendo se indica con este símbolo, con su abreviación o incluso a veces aparece su nombre completo, mientras que el diminuendo se escribe con este otro símbolo, así como también con su abreviación o su nombre completo. Cuando se usa el símbolo de cualquiera de los dos, afecta a todas las notas que están arriba o debajo de él, siendo que se comienza en el nivel ya establecido anteriormente o en el que está al inicio de este, y si no tiene nada al final se termina en un volumen dentro de la misma dinámica inicial. Sé que suena raro, pero para explicarlo mejor les daré el siguiente ejemplo. Tomando en cuenta esta pequeña gráfica, entre el piano y el mezzopiano hay una zona de intensidad que todavía pertenece a la dinámica piano, y ahí puedes crecer y disminuir poquito sin salirte de ella. Entonces, tomando en cuenta los números, es como si comenzaras este crescendo en piano 1.0, y al terminarlo ya tuvieras el volumen de piano 1.7. Eso pasaría de manera similar si comenzáramos en alguna de las otras dinámicas, y de manera inversa en caso de que fuera un diminuendo. Sinceramente, esa exactitud no es necesaria al momento de entrar a la práctica. Incluso puedes crecer o disminuir de tal manera en la que subas o bajes un nivel completo, pero se los expliqué así esperando que quede un poco más claro para aquellos que les haya quedado dudas. Bueno, en dado caso que al final del crescendo o diminuendo haya una indicación dinámica, simplemente hay que llegar a ella y ya, es más fácil y claro. Si apareciera el nombre completo de cada una o su abreviación y enseguida de ellos hay unos puntos o unas líneas, eso quiere decir que hay que crecer o disminuir gradualmente hasta donde llegan estos. Si no los tiene, entonces hay que crecer o disminuir hasta llegar a la siguiente indicación dinámica. Finalmente, el crescendo también puede aparecer como aumentando y el diminuendo como decreciendo. Pues bien, estas dinámicas de las que les hablé hoy son las más importantes o más comunes. Quizás en un futuro video les explique las demás. ¿Y qué tan fuerte tiene que sonar un forte? ¿Y qué tan suave un piano? La verdad, todo eso depende del periodo en que fueron compuestas las obras, del compositor, de la misma obra e incluso de qué sección de la pieza estás interpretando. Pero de momento, si no tienes quien te guíe en esto, tú dale tus propios niveles de intensidad a cada dinámica y con ello crea tu propia interpretación de lo que estés tocando. Personalmente, creo que las dinámicas y matices son elementos demasiado importantes ya que son parte de lo que le dan vida y belleza a la música. Hemos visto cómo se utilizan, ¿no?, estas abreviaturas de los matices. Ahora vamos con el movimiento, que es la velocidad con que se ejecuta una obra musical. Para eso también tenemos términos en italiano que son largo, adagio, andante, moderato, allegro, presto, vivaz. ¿Ya? Y aquí está su significado.
muy lento, un poco más rápido que lento, tranquilo, moderado, animado, rápido y rapidísimo. Para eso también se los estaba haciendo una partitura. Aquí está, es una morenada. Por ejemplo, esto de los cuadros, este cuadro de aquí, tiene parámetros de velocidad aquí, pero no le han puesto en el libro. Para eso, por ejemplo, hay otro videito que tengo aquí. 3, 4, 1, 2. Si se fijan en esta parte está, mira, largo de 40 a 60 bits, largueto de 60 a 66, adagio de 66 a 76 y así sucesivamente. Son parámetros de velocidad. Para medir la velocidad se usa el metrónomo, que es este instrumento que está aquí, ¿ya? Y para eso aquí también se lo sirve para un video. Ese es un metrónomo. Si se fijan, tiene una agujita y cada vez que pasa al centro suena, ¿verdad? Tiene en esta parte una pesita, ¿ya? Y aquí hay como un termómetro, ¿verdad? Una reglita donde están números. Ahí se va colocando, esa pesita se va moviendo a esos números. Y esos números calculan la cantidad de veces que va a golpear en esta parte de arriba. Si le ponemos abajo, por ejemplo, es más rápido el movimiento. Y si le ponemos más arriba, es más lento. Vamos a ver en el video. Antiguamente con ese instrumento se podía medir la velocidad, ¿no? Si dice 60 por decir, son 60 veces que va a golpear en la parte de arriba. Ahora, por ejemplo, aquí tengo una morenada. Justo lo estoy poniendo en 60. Y van a escuchar a qué velocidad suena en 60 bits por minuto. ¿Verdad? Ahora, si yo lo pongo a 100 por decir, 100 bits por minuto, ahí va a sonar de esta manera. ¿Ya? Ahora, si yo le pongo a 140, va a sonar de esta manera. ¿No ven? Entonces, para eso sirve lo que es términos de movimiento, ¿ya? Después aquí tenemos el metrónomo, que les decía que es este aparatito de aquí. Es un instrumento que se emplea para medir los diversos grados de velocidad del movimiento musical. Es utilizado por los músicos, emite un movimiento a intervalos exactos de tiempo y ayuda a mantener el tiempo o compás. Después tenemos lo que es el diapasón, ¿no? Es un instrumento de acero en forma de horquilla cuya utilidad consiste en proveer de un tono patrón para la afinación de instrumentos musicales. La mayoría de los diapasones se afina en la 440. El diapasón es un instrumento en forma de horquilla que ahorita les voy a mostrar, que solo servía para afinar una cuerda prácticamente en la guitarra. Y de esa manera podías llegar a afinar tu guitarra. Hoy en día ya tenemos, este es el diapasón actual, electrónico, donde ya tú tocas y te mide, te indica dónde si tienes que subir o bajar el tono a tu instrumento, ¿verdad? Ahora vamos a ver un video donde vemos el uso del diapasón. Os voy a explicar ahora el segundo método de afinación, que es para aquellos guitarristas que ya estén un poquito introducidos en la guitarra. Voy a afinar con una nota de referencia. Desde el siglo XIX utilizamos como referencia el La de 440 Hz para afinar los instrumentos. ¿Cómo conseguimos ese La para compararlo con las notas de la guitarra? El diapasón es este instrumento que emite una nota La. La de 440 Hz. ¿Dónde está ese La en la guitarra? En la primera cuerda, en el quinto traste. ¿De acuerdo? Así que voy a intentar buscar ese La en la primera cuerda. Ya estoy cerca. Vamos a comprobarlo.
poquito alta la guitarra. Un poquito alta. Perfecto. Ya tenemos la primera cuerda afinada. Como han podido observar, ha usado solamente para afinar una cuerda, ¿no? Para eso servía antes el diapasón. Y como les digo, hoy en día, en la actualidad, tenemos este diapasón electrónico ya. O simplemente agarras tu celular, te descargas la aplicación de afinador y prácticamente ya tienes un diapasón electrónico en tu teléfono. ¿Ya? Las preguntas y actividades reflexivas ya ustedes lo van a... Bueno, supongo que ya lo han realizado. Como les dije, ya les había dado esto hace tiempo. Y con eso, señoritas y jóvenes, estaríamos concluyendo la clase.